del gozo del Señor, que siempre nos fortalece y nos levanta en los tiempos aún de adversidad y aún en los tiempos de prueba. Dios les bendiga a todos. Quiero invitarles a que tomemos hoy nuestra Biblia. Y vamos a ir a la Escritura, allí al primer libro del profeta Samuel. Hoy quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi vida y que es una palabra que al mismo tiempo nos exhorta, pero también nos desafía a hacer e implementar los cambios que requiere nuestra vida. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a su familia, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria al Señor. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos 7. Entonces dijo Samuel a Isaí: son estos todos tus hijos. Y él le respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde este día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Gloria al Señor por su palabra. Pueden sentarse. Quiero que hoy estemos analizando y reflexionando y aprendiendo acerca de lo que Dios nos quiere enseñar por medio de esta palabra. Este texto pues nos muestra el momento en el cual David es ungido como rey en Israel. David era el menor de los hijos de Isaí, una familia numerosa, 8 hijos. Y como vemos en la escritura, David era el que tenía el oficio, digamos allí en la familia, como de menos rango, de menos categoría, ¿cierto? Era el que cuidaba las ovejas de la familia de su padre Isaí. Entonces, Samuel recibió una comisión de parte de Dios y era ungir el nuevo rey de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se cansó de los preceptos, de las ordenanzas de Dios y protestaron y dijeron: Señor, los demás pueblos de nuestro alrededor tienen reyes, ¿y por qué no nos da un rey a nosotros? Y efectivamente Dios les dijo: bueno, voy a darles un rey. Y les puso por rey a el rey Saúl.
Pero todos conocemos, creo que la historia, o sabemos algo del rey Saúl, que fue un hombre que no se sujetó a Dios, ¿cierto? Que hizo lo que él quería hacer y no glorificaba el nombre de Dios con su reinado. Por eso Dios tuvo que cambiarlo. Y como decimos por ahí el adagio, ¿cierto? Dios es el que quita reyes y pone reyes. Pues Dios quitó a Saúl porque prevaricó contra Dios por acción y por omisión, ¿cierto? Entonces Dios tiene que escoger dentro del pueblo al sucesor del rey Saúl. Y esa elección cayó allí en la familia de Isaí, que era un hombre allí que vivía en Belén. Cuando el profeta llega allí a Belén, todo el mundo salió como temeroso, ¿no? Porque siempre que este profeta llegaba y daba una palabra, era una palabra que se cumplía al pie de la letra. Tanto así que le preguntan, bueno, ¿es pacífica su venida? Y dice, sí, vengo a presentar el sacrificio delante de Dios. Prepárense y vamos todos a rendirle ese sacrificio al Señor. Entre ellos estaba la familia de Isaí. Entonces cuando llega allí a la casa de Isaí, el profeta Samuel, impresionado, me imagino que por la elegancia, el porte allí del mayor de los hijos de Isaí, Eliab, ¿cierto? Eliab significa su nombre, Dios es mi padre, Dios es mi padre. Bonito nombre, ¿no? Entonces dijo, este es. Y el Señor le dijo, ese no es. No te dejes impresionar por lo que ven sus ojos, porque yo, Dios, no veo lo que ven los hombres, yo veo el corazón. Entonces Isaí manda a llamar al segundo, Abinadab, el segundo hijo. Y Dios dijo, tampoco. Abinadab significa Dios es generoso. Y así sucesivamente luego llama a Sama, el tercero de los hijos. Y tampoco, no era. Y así pasaron 7 hijos de Isaí. Y ninguno de ellos escogió Dios. Entonces Samuel, viendo que ya no queda nadie más, dijo, ¿son todos estos sus hijos? Isaí dice, no, falta el menor, el que cuida las ovejas. Y el profeta Samuel dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él no esté aquí presente. Así que les tocó mandarlo a buscar por allá en medio de las ovejas y traerlo. Cuando llega, dice la palabra que este hombre era un hombre rubio de buen parecer, ¿cierto? Y dice que apenas llegó allí al lugar, Dios le habló al profeta y le dijo, úngelo porque este es a quien yo he escogido. Y desde ese momento entonces David es ungido como rey de Israel, como sucesor del rey Saúl, ¿cierto? Y dice la palabra que desde ese momento el Espíritu del Señor estuvo con él. David significa el amado. ¿Por qué no me colocaron a mí David? No se preocupe, hermano, porque Dios dice en su palabra, ¿cierto? Dios lo declara, que nosotros también somos amados por el Señor. ¿Cuántos se alegran? Somos amados por el Señor. Así como David, gloria al Señor, alábela porque Él vive. Así como David halló gracia delante de los ojos del Señor. Y así como el Espíritu del Señor reposó desde ese momento que fue ungido sobre la vida de Él, también nosotros tenemos ese grande privilegio. Jeremías 31:3 nos lo confirma, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Esa es la promesa del amor de Dios para con nosotros también. Así no nos llamemos David, pero tenemos el amor de Dios
el amor eterno de nuestro Dios sobre nuestra vida. Y el Señor Jesucristo lo corrobora, dice allí en Juan 15:9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice el Señor. Permaneced en mi amor. Hoy estamos permaneciendo en el amor del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria al Señor. Entonces, hoy quiero, hermanos, que tomemos la vida de David, ¿cierto? Cómo él, a través de su vida, pues tuvo que vencer, tuvo que derribar gigantes. A David siempre lo conocemos como el que venció al gigante Goliat. Pero ¿sería el único gigante que tuvo que enfrentar él? Hay muchos gigantes que él tuvo que vencer. Y por eso yo le he colocado hoy a la enseñanza derribando los gigantes. Porque todos nosotros, al igual que David, tenemos gigantes que derrotarlos, tenemos que vencer en el nombre del Señor. Amén. Pero ¿cómo lo hizo David? Esa es la pregunta. Vamos a verla a través de la palabra. ¿Cómo fue que él pudo vencer esos gigantes en su vida? El primer gigante que David tuvo que enfrentar fue el gigante Goliat. ¿Se acuerdan cómo David, siendo allí el que cuidaba las ovejas, el menor de la casa, logró derribar a ese gigante, que todo el pueblo, cuando lo veían, le temblaban las rodillas? Dice la escritura que el ruido se escuchaba a varias cuadras el ruido que producían las rodillas de los soldados cuando temblaban, cuando veían al gigante Goliat. Una rodilla contra la otra producía un sonido. Tanto así que cuando llegó David allí y vio eso, dijo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué nadie se enfrenta a ese gigante? Y él dijo, yo lo voy a enfrentar. Y salió allí al campo de batalla y venció al gigante Goliat. Con determinación, con fe, creyendo en el Señor. Porque ¿qué pensaba David? Decía, mire, cuando yo cuido las ovejas de mi padre, sea un león o sea un oso, en el nombre del Señor yo lo he hecho pedazos. Ahora este filisteo, este gigante, pues el Dios que me ha dado la fuerza para derribar los osos y los leones, pues me da las fuerzas para vencerlo. Y salió con esa determinación. Y eso es lo que nosotros tenemos que también aprender en el día de hoy con los gigantes que tenemos hoy. ¿Cierto? Goliat, el gigante de los filisteos, pues, ¿qué representa para nosotros en nuestra vida? Los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Ese problema que usted lo ve como un gigante, que ya no puede, ya no hay solución. Ese puede ser un Goliat. La circunstancia, ¿cierto? Que aparentemente no podemos superar o no podemos vencer. Humanamente hablando, son mucho más grandes que nosotros y superan a leguas nuestra capacidad humana. Esos son los gigantes que tenemos que derrotar, así como lo hizo el rey David. ¿Qué más gigantes tuvo que enfrentar David? Un gigante que él tuvo que enfrentar fue a Saúl. Resulta, todos creo que conocemos la historia que está allí en Samuel, para los que están tomando nota, Samuel 18:6, que después de que David vence al gigante Goliat, pues todo el pueblo aclamó a David y entonces esa circunstancia no le agradó a Saúl. Y Saúl procuró desde ese momento, dice que vino sobre él celos, un espíritu de celos. Los celos no son de Dios, ¿sí sabían? Dice que un espíritu malo se apoderó de él y lo atormentaba de día y de noche. Y entonces sintió envidia Saúl contra David, porque el pueblo decía, no, pues este es el héroe. Nadie pudo vencer al gigante Goliat durante 40 días. Y este, mire, que cuida las ovejas, vino y lo derrotó. Entonces, ¿qué pasó? Dice que David tocaba el arpa también, ¿no? Y que cuando el espíritu inmundo atormentaba a Saúl, pues tenían que llamar a David para que tocara el arpa y así de esa manera
el espíritu se apaciguaba y Saúl podía tener paz, podía dormir tranquilo. Pero como él tenía ahí esa espina en el corazón, ¿cierto? Entonces él dijo, me toca deshacerme de David. Y en 2 ocasiones dice que lanzó en medio del desespero que tenía, o haciéndose el desesperado, diría yo, dice que lanzó 2 veces la lanza para clavarlo a la pared. Y en ambas ocasiones David pudo esquivarlas. Pero él quería desde ese momento matar allí a David. ¿Cuáles son ese gigante que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida? El enemigo va a utilizar, ¿cierto?, a personas para desanimarnos, ¿cierto? Va a utilizar personas para matar nuestra fe, nuestros sueños, nuestros proyectos. Va a usar personas también para robarnos el gozo. Por eso nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que entender esto. Mire, cuando a usted le empieza a ir bien, se van a levantar gente que no le va a agradar que a usted le vaya bien. Cuando usted empieza a surgir en el ministerio, van a haber celos, van a haber envidias, van a lanzarle lanzas. Hay gente que se va a burlar de usted. Hay gente que lo va a menospreciar. Cuando David sale allí al campo de batalla, muchos le impedían que no podía allí enfrentar, porque era un muchacho que cuidaba ovejas. ¿Cómo iba a hacerle frente a un guerrero profesional? Además venía con lanza y jabalina. Y realmente David no era un guerrero, era un hombre de fe, era un hombre de Dios. Amén. Pero mire que la fe que tenía este hombre David pudo vencer a lo que no pudo vencer las armas, no pudo vencer el ejército. Amén. Gloria al Señor. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Como dijo Sancho Panza, si los perros ladran, ¿qué es lo que está pasando? Es señas de que estamos avanzando. Entonces no te distraigas en tu camino, ¿cierto? Recordemos que al árbol que más da fruto es al que más piedra le dan, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que aprenderlo nosotros en la vida. También David tuvo que enfrentar a ese gigante yo le coloqué las Betsabés. Recordemos que David fue un guerrero muy exitoso en la guerra, nunca perdió una batalla, pero el enemigo le ganó una batalla allí, ¿cierto? Porque el enemigo, que se llama Satanás, el diablo, ha venido para 3 cosas, recordémoslas: robar, matar y destruir. Y usa 1,000 estrategias para lograr ese cometido, ¿cierto? Si no le funciona una estrategia, cambia de estrategia. Ese sí sabe, ¿cierto? Pero no cambia el objetivo. Su objetivo es robar, matar y destruir. Así que David no fue derrotado en la batalla con los enemigos. David no fue derrotado allí en ese campo, pero el enemigo usó la prueba, la dificultad y usó también la tentación como estrategia. Y allí en la tentación, entonces logró ventaja, ¿cierto? Porque el enemigo también nos ataca por medio de nuestras debilidades. Hay muchos hombres que las debilidades son las mujeres, ¿cierto? Hay mujeres que las debilidades son los hombres. Y el diablo conoce cuál es tu debilidad. O el chisme, o la pornografía, o cualquier otra cosa. Por medio de nuestra concupiscencia, también el enemigo nos puede atacar.
hombres y mujeres, tenemos que hacerle frente a ese gigante de las Betsabés, es decir, la tentación. A uno la tentación es el dinero. David fue derrotado allí, porque un día como el día de hoy, cuando todos estaban en la guerra, él se quedó en la casa y se le dio por salir a la azotea de su palacio y vio al frente una mujer bañándose. ¿Y qué hizo él? La mandó a llamar. Y era la mujer de Urías, un soldado, un siervo del rey. Y dice que se acostó con ella y cometió el pecado ¿de qué? Adulterio. Y ahí en esa batalla perdió. Y ahí empezaron los problemas para este varón. David también no solamente enfrentó ese gigante, sino que también tuvo que enfrentar a su propio hijo Absalón. Otro gigante en su vida. Su propio hijo se levanta contra él y quiere arrebatarle el trono. Quiere desbancarlo allí del reinado. ¿Sí? Y eso es algo bien terrible. Cuando un hijo se levanta contra su padre. Absalón conspiró con el pueblo y reunió un ejército y dijo: vamos, ya no nos aguantamos a mi papá como rey, porque quizás ya era viejito, o porque quizás lo que él mandaba no era lo que quería el pueblo. Y se armó de un ejército y conspiraron contra David para arrebatarle el reinado. Su propio hijo. ¿Qué representa para nosotros esto? Absalón representa para nosotros el dolor de recibir la afrenta. ¿Usted no se ha sentido alguna vez afrentado por los mismos de su propia familia, de su propia casa? ¿No se ha sentido humillado? Cuando alguien de la propia familia le ha lanzado la puñalada trapera por la espalda. Absalón afecta allí a su propio padre. Y dice que esto fue lo que más, lo que más le dolió a David fue eso. Dice la palabra de Dios allí en 2 de Samuel 15:30. Dice: David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Esto fue algo realmente muy doloroso para este hombre. Pero lo importante que nos enseña el testimonio de la vida de David es que él no se rindió con todos estos gigantes, sino que los venció. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿qué fue lo que hizo David para vencer todo esto? Yo no sé, dirán ustedes: no, pues yo ya pasé por ese mismo camino y lo solucioné de esta manera. Pero hoy Dios nos quiere enseñar qué fue lo que hizo David para salir victorioso de todo esto. Número 1, dependió únicamente del poder de Dios. Mire, cuando el gigante se levante, cuando el gigante lo desafía a usted, cuando el gigante lo rete o lo afronte, cualquiera el que sea, dependencia absoluta del poder de Dios. Gloria al Señor. Dice la Escritura, allí en 1 Samuel 17, 44 al 46, que cuando David se enfrenta al gigante Goliat, este venía con jabalina y lanza y espada. Pero David le dijo: tú vienes a mí con sus armas, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no voy en mis fuerzas, yo voy en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Y dice David, le dice al enemigo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la gente, las naciones vecinas, te darán cuenta que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Alabado sea su glorioso nombre. Él se enfrenta allí a este gigante, no en sus fuerzas, como a veces muchos de nosotros nos enfrentamos a los problemas, a los gigantes, ¿cierto? Él se enfrentó allí en el poder de Dios. Él estaba seguro que Dios, así como lo había defendido de los osos y de los leones, lo iba a defender en ese momento, ¿cierto? Él estaba seguro que la presencia del Dios Todopoderoso estaba con él y que en él tenía garantizada la victoria en su vida. Y eso es lo que debemos tener nosotros también claro. Cuando nosotros nos enfrentemos a los problemas, no los enfrentamos en nuestras fuerzas, o en nuestra capacidad, o en nuestra sagacidad, o en nuestra tenacidad, sino que lo enfrentamos en el nombre del Señor. Nuestra seguridad no dependerá de la lanza, de la jabalina. En otros términos, no dependerá de mi posición, de mi cuenta, de los dólares que tengo en el banco. No, sino que no dependerá de esas cosas materiales, sino que dependerá completamente de Dios y de su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, confiando en Dios en los días de temor. ¿Y cuáles son los días de temor? En los días que tememos. El día que nos enfermemos, el día que se muera nuestro papá o nuestra mamá, o el día que nos quedemos sin trabajo, o el día que nos venga de repente algo terrible a nuestra vida. Ese es el día que le tenemos temor, o el día que usted caiga en una cama y y sea grave. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el Salmo 56:3. David escribe, dice: en el día que temo, yo en ti confío. En ese día que no sabemos, pero que sabemos que va a llegar, tenemos que tener nuestra confianza puesta ¿en quién? En Dios. Ojalá que no nos enfermemos, gloria al Señor. Pero el día que nos enfermemos, ese día nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Confiar en Dios, aún en los días malos, aún en los días fuertes, aún en los días que no queremos que vengan a nuestra vida. Amén. Nadie quiere que lleguen esos días a su vida, ¿cierto? No queremos el día que nos enfermemos, no queremos el día que, como decíamos, que quedemos desempleados o que no tengamos con qué comprar las cosas, o que quizás aparezca la infidelidad, o que quizás venga el abandono. Al igual que David, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. En el día que temo, decía David, ese día confío ¿en quién? En el Señor. Dice la palabra que los ojos del Señor están puestos ¿sobre quién? Sobre los fieles de la tierra. Amén. Y Él dice que Él guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Siempre debemos estar pensando en el Señor. Tercero, dejándonos guiar por el Señor. Dice la palabra que allí en 2 de Samuel 5:18 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David:
Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David era uno de los reyes que tenía el mejor ejército, las mejores armas, los mejores hombres. Cuando los filisteos vinieron, él fácilmente hubiese podido decir, bueno, que vengan, a ver cómo les va. Pero ¿qué hizo él? Consultó a Dios primero. Consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿saldré a la guerra contra ellos? ¿Me los vas a entregar en mi mano? En eso fallamos nosotros, porque a veces como tenemos de pronto la solvencia económica, o tenemos el poder, o tenemos la influencia, entonces nos abalanzamos y no consultamos a Dios, porque creemos que tenemos todo para ganar. Pero recordemos que nada es, digamos, es verídico. A veces no importa, que a veces, miren, nosotros a veces vamos casi a la fija, ¿no? Que nos va a ir bien, y el resultado es para llorar. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. David era un hombre que, aunque tenía el poder militar para enfrentar al enemigo, él no salía sin antes consultar a Dios. Él no se movía si primero no consultaba al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de David. Amén. Tenemos que seguir el ejemplo de David. ¿Cuándo? En los momentos críticos. ¿Cuándo? Cuando el gigante se levante, cuando nos enfrente, cuando nos afecte. En los momentos de angustia, en los momentos decisivos, cuando tenemos que tomar una decisión, consultemos a Dios. Hay que ser humildes como lo fue David. Amén. El orgulloso no consulta, pero David era un hombre que, aunque tenía el poder, era humilde para reconocer que necesitamos todos los días, iglesia, de la gracia del Señor. Que Él sea quien nos guíe, que nos indique el camino a seguir, que nos indique cuál es la salida. Aunque estemos, como dicen por ahí, apaleados, golpeados, siempre consultemos al Señor. ¿Qué otra estrategia usaba David para vencer a sus gigantes? Teniendo un corazón arrepentido cuando fallamos. Mire que David le falló al Señor, ¿cierto? Pero ¿qué hizo él? Pues dice la Escritura, el hombre que pecare ciertamente morirá, ¿verdad? El alma que pecare ciertamente morirá. Pero el Señor dice que es cuando nosotros le fallemos al Señor, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el que peca, reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, dice que alcanzará ¿qué? Misericordia. Pues David sabía eso, y cuando le falló a Dios, ahí en el Salmo 51, quiero que lo leamos, dice versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, decía David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vemos aquí entonces a un rey que cuando le falló a Dios se arrepintió. Y se arrepintió de corazón. ¿Y por qué es importante el ejemplo de David? No solamente en las victorias, sino también cuando le falló a Dios. Porque Dios quiere, la voluntad de Dios es que nadie perezca. Amén.
quieres que el pecador se vuelva de su mal camino, se arrepienta y Dios tendrá misericordia de él. David era un hombre que tenía un corazón que le agradaba a Dios. David fue un hombre que cuando logró la victoria le dio la gloria a Dios. Pero también cuando falló, confesó su pecado, tuvo la humildad de confesar su pecado, de arrepentirse, de enmendar ese error. Amén. Nosotros, al igual que el rey David, somos pecadores, ¿cierto? Cometemos errores, le fallamos a Dios, le somos infieles. Pero la diferencia es que muchos no tenemos un corazón que se arrepienta delante de los ojos del Señor, que reconozca. A veces tenemos unos ojos que lloran, tenemos una boca que promete, hace promesas a Dios. Pero lo que Dios quiere en nosotros es un corazón verdaderamente arrepentido. Amén. Y el verdadero arrepentimiento no es llorar, porque a veces nos damos golpes de pecho, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos en el mismo camino. El verdadero arrepentimiento no es prometer, porque a veces somos expertos en prometerle a Dios. Y si Dios me saca esto, te prometo y te prometo y te prometo, pero no cumplimos. El verdadero arrepentimiento es cuando nosotros cambiamos. Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, nuestro error, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y cambiamos. El que pecaba deja de pecar, el que robaba deja de robar, el que chismoseaba deja de chismosear. Y así Dios tendrá misericordia de nosotros y podemos salir victoriosos de ese gigante. Los ejemplos. Mire, a mí realmente me impacta mucho en la vida de David por lo que él fue, porque aún hoy, muchos años después, nos sigue enseñando cosas a nosotros. Y hoy el Señor nos reta y nos desafía a través de esta palabra y nos da las herramientas también para vencer y derribar esos gigantes que quizás hoy te están afectando, te están presionando y te están allí haciendo la vida a cuadritos. Yo quiero invitarle a usted para que se ponga de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios porque a través de su palabra nos ha enseñado. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña y nos inspira y nos reta también para vencer los gigantes que hoy nos están afectando, que hoy nos están amenazando. Señor, gracias porque a través de la vida de David entendemos, Señor amado, que así como estuviste con tu siervo en las guerras, en las batallas, Señor, también estará con nosotros en este tiempo. Los gigantes quizás no son los mismos, pero sabemos que el enemigo no cambia la estrategia. No cambia allí el objetivo, nos ataca de diferentes maneras, Señor, pero sabemos que más poderoso es el que está hoy con tu pueblo, con tu iglesia, que el que está en el mundo. Señor, te damos gracias, porque tú eres quien pelea, Señor, tú eres quien entrega a esos gigantes en nuestras manos. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que esta palabra, Señor, la escriba en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica, Señor. Padre, muchas gracias, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, porque tú eres el mismo Dios de David. Tú eres el mismo Dios que estuvo con ellos allí cuando tuvieron que enfrentar a los enemigos, a los gigantes que amenazaban la vida, la estabilidad, la paz, la estabilidad de estas familias. Ayúdanos, Señor, a depender únicamente de ti.
en el poder y en la autoridad de nuestro Dios. Señor, que cada día, que cada momento que nosotros nos enfrentemos a los enemigos, no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino que los hagamos en las fuerzas del Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor amado, la confianza suficiente en el día malo. Sabemos que en el día malo tú nos esconderás debajo de tus alas, o allí en lo oculto de tu morada, o allí en el hueco de la peña. Señor, muchas gracias, porque tú eres el mismo, Señor, de ayer, de hoy y de siempre. Señor, de igual manera, Señor, te pedimos que nos guíes cada día, Señor, para tomar la decisión correcta, para consultar la guianza y la dirección del Señor en cada paso, en cada decisión que tomemos de ahora en adelante. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre y a esperar en ti, Padre amado. Te pedimos en esta mañana también que nos ayude a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, Señor. Así como David confesó su pecado, que nosotros también podamos sacar ese pecado oculto allí y poder, Señor amado, dar pasos de victoria, Señor. Porque sabemos que el pecado es eso que el enemigo usa para no permitir que avancemos, que levantemos la cabeza. Señor, gracias, porque tú nos das libertad, porque tú nos das fuerzas nuevas en cada momento, Señor. Sabemos, y tú nos conoces, que nuestra condición humana es pecaminosa y que estamos más dados a desobedecer que a obedecer, más dados a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Pero sabemos que en ti, Señor, tenemos la respuesta. Tenemos, Señor amado, la victoria asegurada, Señor. Porque la victoria que tú lograste en la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, esa es nuestra victoria. Porque la victoria del Señor son nuestras victorias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle ese aplauso al Señor, en el cual debemos confiar siempre. Con Él venceremos a todos los gigantes, porque para Él no hay cosa imposible. Amén. Todo lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Así que Dios los bendiga y que esta palabra la podamos llevar a la práctica en cada momento, en cada día, en cada circunstancia que el enemigo nos ataque.